Ya estamos aquí, tiempo para el análisis, para la reflexión en nuestra tertulia. Ya estoy acompañada de Sergio Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También por Esther Iso, Hola, buenas tardes. Y por Iñaki Aguirre, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer desde luego los datos llamaban especialmente la atención, ese pico de toda la pandemia aquí en nuestra comunidad. El mensaje se repite continuamente. Yo no sé qué es lo que está fallando, qué es lo que no llega para que sigamos con este aumento de casos continuo. No sé. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, yo empiezo yo. La detección de casi todos los casos pues se da, se ha venido dando en lo que son las reuniones sociales y en reuniones pues en el ámbito más lúdico, ¿no? Hay una cosa clara, que es que los mensajes institucionales no están calando en esa parte de la sociedad, tanto en los grupos familiares como en los grupos, pues, siguen los botellones, siguen las salidas nocturnas un poco. Y lo que es muy preocupante es ese contagio comunitario, que ya estamos ahí, ¿no? Ya por mucho que se diga que se están trazando, se está intentando trazar, pero siguen apareciendo gente que no está trazada. Entonces, el tema es muy preocupante, ¿no? Yo creo que la ciudadanía se ha equivocado este verano, quizás también que sería también para discutir pues por mensajes equivocados que han mandado algunos líderes políticos, ¿no? De que todo estaba bien, de que podíamos salir, de que podíamos hacer vida normal, y eso no es así, ¿no? Y es preocupante por eso, porque tampoco hay yo no veo, por lo menos en la calle, una capacidad de reacción de la gente de decir, vamos a dejar de tener estas reuniones familiares o vamos a dejar de salir a tomarnos unas cervezas por la noche. No sé, yo estoy preocupado en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? ¿Más restricciones o qué va a pasar? Bueno, es posible que se tengan que poner más restricciones, sí. Con el comienzo del curso escolar y el previsible agravamiento de la epidemia durante el mes de octubre, que no se sabe muy seguro, pero muchos epidemiólogos lo esperan, pues es posible que haya que confinar otra vez, y no a toda la sociedad, porque la verdad es que no nos lo podemos permitir, pero sí que habrá que confinar pues, a ciertos barrios, ciertos espacios, igual poner nuevas restricciones. Y algo de eso habrá que hacer porque es muy preocupante la situación. O sea, creo que los datos de ayer eran un 13% de las pruebas PCR habían dado positivo, y eso puede reflejar, por un lado, que los rastreadores están haciendo muy bien su trabajo, pero hay que recordar que apareció en The Lancet, una revista médica muy prestigiosa, un artículo que publicaron un epidemiólogo, un experto en gestión de hospitales y un pedagogo, diciendo que no se podía volver a meter a los niños en los colegios si más de un 5% de las pruebas daban positivo. Nosotros en Navarra estamos muy por encima de esa situación. Entonces habrá que estar muy atento, y es muy posible que los alumnos que ahora empiezan el colegio, a muchos de ellos o a unos cuantos grupos, dentro de un mes o dentro de 2 semanas les digan que vuelta a casa. Y espero que el sistema educativo esté preparado para dar enseñanza a distancia en esos casos, claro. O sea que si volvemos a hablar de más restricciones, no sé si la conclusión o lo que se saca de ahí es que estamos fallando, ¿no? Como sociedad, a nivel individual y colectivo, no estamos siendo responsables. En cuanto nos han dejado un poco de libertad, hemos vuelto a... Bueno, pues sí que es verdad que no, desde todos los ámbitos se está apelando a la responsabilidad individual, ¿no? Que igual, como decía él, pues igual no está calando del todo lo que debería calar, ¿no? Si tendríamos que poner más restricciones, pues bueno, yo creo que no es lo más deseable, ¿no? No es lo más deseable para ninguno de los sectores, porque es verdad que tenemos sectores en esta comunidad que están sufriendo mucho, ¿no? Esas restricciones, y no sería lo más deseable. Obviamente que calen esos mensajes institucionales, que cale esa responsabilidad individual. Pues es verdad que nos enfrentamos a una situación desconocida para todos, ¿no? Entonces, es verdad que nos va a costar acostumbrarnos a esa nueva normalidad, ¿no?, que llamábamos, pero que yo no tengo ninguna duda que los navarros y navarras lo conseguiremos, ¿no? Que apelando a esa responsabilidad, apelando a evitar en esas reuniones más familiares, ¿no?, o más sociales, evitar estar tanto número o poner más restricciones personales, ¿no?, ponernos cada uno más restricciones personales, no tengo ninguna duda que esto irá mejor, irá hacia adelante, porque si vamos a un escenario de muchísimas más restricciones, obviamente nos vamos a ir dejando por el camino a ciertos sectores que no lo están pasando del todo bien en esta comunidad, ¿no? No sé si os parece que el hecho de hacer cada vez mayor número de PCRs es una buena técnica o no es acertado. Yo creo que eso es bueno, porque... Mira, cuando en mitad de la pandemia, en mitad de aquella restricción, el gobierno de España jugó
a una cosa que no le salió bien, que fue el comprar test para hacer test masivos a todos, ¿no? Aquellos famosos test serológicos. Aquello salió mal y ahora por fin las instituciones se han convencido de que hay que hacer cuantos más PCR se hagan mejor. ¿Por qué? Porque tienes localizado a la gente y eso es bueno. Que haya un dato mayor de contagiados porque se hayan hecho más PCRs, a mí no me aporta nada. Lo cierto es que hay ese número de contagiados, estén detectados o no, si están detectados mejor. Pero yo sí que soy partidario de hacer las PCRs y cuantas más mejor. Al final la PCR para un gobierno no tiene un coste económico que sea muy potente, no estamos hablando de 50, 60 euros por PCR, no estamos en esos precios de coste. Entonces, cuantas más se hagan, mejor, cuantas más hagan las empresas, mejor. Ojalá se hubiera hecho los test a todo el alumnado que ha empezado entre hoy y el viernes pasado las clases. Yo creo que eso es bueno, porque así tenemos la foto fija de lo que hay. El gobierno le salió mal aquella compra de test serológicos y quizás deberíamos ir planteándonos el que eso es bueno en sí mismo, intentarlo hacer, a cuanta más gente mejor, si eso no hay ningún problema. Pero yo creo que ni de coste, ni de trastorno que te puedas, que oye, necesito sacarte sangre o no, es una cosa que es relativamente sencilla, ¿no? Sí que es verdad que es lo que se dice, ¿no? Hay más casos porque hay más PCRs. No sé si sirve también como un poco de... No es que haya más casos, vemos más casos. O vemos más casos. Los casos son los mismos, en realidad, hagas las PCRs o no. Claro. Vemos más casos y cuantos más se hagan, mejor, desde luego. La Universidad de Navarra, por ejemplo, ha hecho a todos los alumnos que van a entrar ahora. Eso es una gran idea. Esto es estupendo. Lo único que hay que, pues eso, coordinarlo un poco desde gobierno, que es el que tiene que saber dónde está la gente que tiene estos casos y pasárselo a los rastreadores para poder hacer bien su trabajo y asegurarse de que la gente esté o aislada o hospitalizada en el peor caso, ¿no? Pero desde luego yo creo que es una herramienta que ayuda mucho a la gestión de esta pandemia. ¿Qué pasa con la gente joven? No sé si creéis que es verdad que se le criminaliza, pero lo cierto es que seguimos viendo comportamientos irresponsables. ¿Cómo hacer llegar ese mensaje a la gente más joven, el de la responsabilidad? Pues bueno, yo creo que ahí sí que es donde más pedagogía, ¿no? Tenemos que hacer entre la gente joven, porque sí que es verdad que hay un sector de esa gente joven que se ha creído el mensaje de era menos viral el virus entre la gente joven, ¿no? Entonces, creyéndose esa historia, se han relajado, ¿no? Y los vemos como en ciertas reuniones sociales que tienen ellos, pues bueno, el relax que hay con las medidas de higiene, de distancia, de uso de mascarillas, pues yo creo que es bastante, ¿no?, el relax que tienen ahí, pero no creo que no es menos cierto que a raíz de empezar ahora la vuelta al cole, donde la mascarilla es obligatoria, donde las distancias van a ser obligatorias, el uso de geles, yo confío en que eso les vaya calando, ¿no?, y eso se vaya incorporando a sus vidas como una cosa más, ¿no?, como no es una cosa que te han enseñado desde pequeño, pero bueno, pues que ahora ha venido en nuestras vidas y ha venido para quedarse, ¿no?, y ha venido para quedarse un tiempo prolongado. Entre otras cosas, el Gobierno de Navarra, una de las cosas que se plantea para llegar a la gente joven es hacerlo a través de los influencers. No sé si así el mensaje sería más fácil de que llegue. No sé si os parece buena idea o no. Si estamos en manos de los influencers, ya apaga y vámonos. O sea, vamos a ver, ahora es que, vamos a ver, cuando nos confinaron, podía salir la gente con perro. Estaba todo lleno de perros. A todas horas había perros por todos lados. Luego dejaron salir con niños. Había gente que dice, pero, hombre, pero este señor tiene niño. Había niños por todos los lados, por todos los lados. Luego dejaron hacer deporte. Aquello parecía la Behobia San Sebastián, todo lleno de gente haciendo deporte, que había gente con el chándal del naranjito del Mundial del 82, que no había hecho deporte en su vida. Entonces, y ahora están de botellón, ya no sé qué. Si el problema no es de los jóvenes, es que tenemos una sociedad que es así y que no entiende que si no te toca a ti, te puede tocar a un vecino. Entonces, los influencers, yo gastarme dinero en un influencer para que diga que no hay que salir, que si no te contagias tú, el abuelo de tu amigo puede estar en la UBI en 2 semanas. Si tenemos que tirar de influencers para eso, vámonos. Eso es labor de comunicación de un gobierno, de todos los gobiernos. Y eso es en lo que se ha fallado. También porque ha habido mensajes equívocos, que aquí el presidente del gobierno dijo antes de vacaciones que nos podíamos ir a hacer vida normal, a la playa, hasta pues no se puede decir eso para salvar el turismo. Eso es un error. Y ahora, cuando la gente se lo cree y salen, dices, pues ahora tenemos repuntes. Pues normal. Ha fallado esa labor de comunicación, no sé qué opináis. Hombre, se podía haber hecho mejor.
Pero la comunicación es una parte. Yo no descartaría a los influencers, ¿eh? Podemos contratar a Sergio, que tiene un montón de seguidores. No, yo no soy ningún influencer, o sea, lo que falta. No, los influencers dentro de la labor de comunicación para mí son otra herramienta más, ¿no? Otro canal, por así decirlo. La labor de comunicación ha fallado en el sentido, un poco lo que dice Sergio, ¿no? O sea, ha sido vacilante en la actitud del gobierno, en cierto sentido, ¿no? Sí. Hay que reconocer que es una epidemia nueva, que nunca se había pasado por una epidemia de estas características, o hace muchos años, ¿no?, que no se pasaba una de estas, y que el gobierno ha ido aprendiendo sobre la marcha, pero sí que es cierto que a veces parecía que las cosas estaban controladas. Al día siguiente de estar las cosas controladas se decretó un confinamiento total, luego cuando se salió de allí se animó a la gente, más o menos veladamente, a hacer una vida más o menos normal, sí que es cierto, teniendo muy en cuenta que España es un país que depende mucho del turismo, y pues parece que las cosas no han salido así, pero luego eso es una parte. Luego también lo que dice Sergio, la responsabilidad individual de la gente pues a veces es como muy relajada, ¿no? Estamos acostumbrados en Navarra a hacer el verano del pañuelito y la chistorra, y se ha convertido en el verano de las no fiestas, pero las no fiestas han estado un poco en todos los pueblos, ¿no? Entonces es un poco difícil. Yo no sé cuál es la solución mágica. Esther, ¿hay alguna solución mágica? Pues obviamente, si hubiera una solución mágica, yo creo que estaría ya implementada, ¿no? Yo no creo que haya sido una labor de falta de comunicación, de error en la comunicación. Que ha podido haber errores, por supuesto. Que hay cosas mejorables, por supuesto. Tristemente nos enfrentamos a una pandemia en la que nadie teníamos la varita mágica, porque nadie nos habíamos enfrentado a nada así, ¿no? Pero decir tanto como que el presidente del gobierno se ha equivocado cuando sale y dice que... Yo no sería tan osada. Yo no sería tan osada en decir que en eso se ha equivocado, ¿no? Que a mí me dejen ir a la playa no quiere decir que yo no respete las medidas de seguridad en esa playa. Que a mí me dejen ir a la playa no quiere decir que haya repuntes porque en mi ciudad haya gente que se haya permitido hacer las no fiestas. No sé, ahí está, como decía él, la responsabilidad individual. Tú puedes hacer y se pueden hacer, y tú puedes hacer comidas familiares y puedes hacer reuniones con amigos, pero siempre respetando esas medidas de seguridad. Obviamente que vamos a tener incidencia cero, ojalá tuviéramos una medida que nos diera una incidencia cero, que diera cero positivos. No lo vamos a tener, pero habrá que intentar tomar medidas que nos lleven hacia la tendencia cero, ¿no? Vuelta al cole, ¿os preocupa, os asusta, os da seguridad? No sé. Pues yo creo que bueno, que es un tema que preocupa a todos, ¿no? Pero yo creo que hay que transmitir tranquilidad, ¿no? Lo peor yo creo que de esta vuelta al cole es transmitir inseguridad y transmitir miedo a las familias, ¿no? Creo que el Departamento de Educación y el Departamento de Salud han hecho unos protocolos en los que está todo previsto de lo que pueda ir surgiendo, y lo que no está previsto, se ha creado un comité de coordinación para que vayan modificando, pues porque esto, como decía antes, es cambiante, ¿no? Crear miedo a la sociedad, pues creo que no nos favorece a nadie, ni favorece al alumnado, ni favorece al profesorado, ni favorece a los padres y madres, ¿no? Creo que hay que crear un escenario como el que se ha creado, de total certidumbre de que los espacios van a ser, los colegios van a ser unos espacios libres de coronavirus, o van a intentar ser libres de coronavirus, y que van a ser espacios seguros para nuestros menores, ¿no? Para nuestros jóvenes y nuestros pequeños que van a ir a la escuela. Creo que bueno, que en esa es la labor que estamos. Miedo, pues obviamente sí, ¿no? Pero bueno, yo más que miedo creo que tenemos que tener prudencia, ¿no? Y intentar entre todos crear ese clima de seguridad para que todo vaya mejor, ¿no? Yo creo que la apertura de los colegios había que hacerla, y hay que intentarlo. Riesgo cero no va a haber, y todos son conscientes de ello. Los colegios han hecho una labor encomiable en la señalización, en la organización, en los comedores, en las propias aulas, en los grupos burbuja, en los grupos de convivencia estable que han creado, y la apertura que ha habido de todos los centros que me ha llegado información a lo largo del día y del viernes pasado, que en todos ha sido casi ejemplar. Probablemente los únicos problemas que haya habido es que los padres nos han visto desde hace tiempo y se han juntado en la puerta del colegio también, y eso, bueno, pero esa es la única incidencia que hay. Ahora, dicho esto, lo que no puede ser es que los últimos protocolos se hayan aprobado hace una semana o hace semana y media. Para implementar esos protocolos, que suponen una reducción de horario y otra serie de cuestiones académicas de horario lectivo, a lo mejor no teníamos que haber empezado todavía, y a lo mejor teníamos que haberlo dejado a los centros un poquito más de autonomía para decirlo, y cuando ya lo tenemos organizado nos ponemos en marcha.
Respecto a los protocolos del Gobierno de Navarra, yo creo que es de las pocas veces, no sé si es la primera vez, que todas las federaciones de APIMAS de Navarra se han unido, o sea, tanto con Capa, Ricoa, Sorchen y Britila sacaron un comunicado la semana pasada diciendo que es que ustedes no han tomado ni una sola medida de conciliación. Estamos en un escenario el 2 y no sabemos con qué criterios de salud estamos en ese escenario que implica tener la jornada continua, pero es que tampoco sabemos qué personas lo tienen que decidir. Entonces, ahí hay una indefinición que, bueno, que ya veremos en qué termina eso, porque es obligación del Departamento de Educación y obligación del Departamento de Salud decir, mire, si hay esta tasa de contagio, estamos en este escenario, y si estamos en esta otra tasa, estamos en el otro. Debemos recordar que cuando aquí se cerraron los colegios, que se cerraron un día antes de manera voluntaria, cuando empezó la pandemia, había 3 menores de 18 años contagiados. Ahora, hace 3 semanas, las cifras que yo manejaba, porque me dieron directamente del departamento, es de 54. Es decir, estamos en una situación que objetivamente es peor, vamos a dar el paso entre todos de sacarlo adelante, pero hace falta esa seguridad jurídica que hoy se quejaba también el Poder Judicial, hace falta una seguridad jurídica, es decir, cuáles son los criterios para cambio de escenario, y eso las familias lo tenemos que saber, ¿no? ¿Iñaki? Sí, estoy totalmente de acuerdo que esa no falta de previsión, seguramente lo tendrán pensado, ¿no? Pero falta de definición legal o reglamentaria, pues está sucediendo, ¿no? Pero también hay que reconocerle al departamento que ha hecho un gran esfuerzo en la buena dirección, o sea, ha contratado un montón de profesores, ha bajado los ratios, que creo que estaban por 25, los ha bajado a 20 en infantil, o sea, eso es un esfuerzo económico y de organizativo muy grande para el departamento. Ha creado el concepto de los grupos burbuja, o bueno, que los alumnos no se mezclen libremente, ¿no? Eso también afecta a la socialización de los alumnos, obviamente, ¿no? Pero nos da cierta seguridad de que en caso de entrar el virus en el colegio no se va a contagiar toda la comunidad educativa a la vez, ¿no? O sea, en ese sentido, pues están haciendo muchas cosas. También se ha reforzado en los comedores, porque también es importante. Antes, pues los niños iban al comedor más o menos en tandas bien grandes, ¿no? Ya no se puede hacer eso, sería muy peligroso. Se ha contratado a más gente para comedor, o sea, el esfuerzo se está haciendo. ¿Se podría hacer mejor? Probablemente sí. Pero... ¿Sois de los que pensáis? Sí. Sí, pero el tema de la conciliación sigue siendo la gran asignatura pendiente. Es decir, ¿qué pasa si un niño se contagia? Está claro, se tiene que ir a casa. ¿Quién le va a cuidar? Si se tiene que ir un grupo de convivencia estable entero a casa, que suele ser un aula, se va a ir a casa, ¿quién les va a cuidar? Eso, al final, los paganos son las familias más desfavorecidas, es decir, las familias monoparentales o las familias que no puedan dejar de ir a trabajar y no puedan contratar a una persona para estar ahí, porque los abuelos no pueden estar con los niños. Y el riesgo que hay en esas situaciones ante una enfermedad que surja, si un niño tiene fiebre, es que una de esas familias, como no tiene con quién dejar al niño, le dé el DELSI y lo manda al colegio. Entonces, si hubieran medidas de conciliación familiar, sería muchísimo más efectivo todo esto. Pero esto, sin la conciliación, se puede caer en cualquier momento. Y nos podemos caer como sociedad navarra, nos podemos caer. O sea, si mandan 200 niños a casa, son 200 familias las que tienen ese problema y hay que darles una solución y no podemos estar, no, que es que esto es de un departamento, es que esto es de otro. Oiga, esto hay que preverlo porque es que va a estar ahí y vamos a convivir con ello. No sé si son bajas remuneradas, excedencias por cuidado de menores, no sé cuál es la solución, pero la tienen que buscar. Bueno, pero esa solución ya se anunció, ¿no? Por parte del presidente anunció que se estaba trabajando para que esas situaciones en las que los menores pudieran ir a casa, por lo que dices, por un confinamiento, ya no por ser un PCR positivo el propio niño, sino uno del grupo estable, un contacto. Se está trabajando para que uno de los dos progenitores pueda tener esa baja, ¿no? Ya, pero el colegio empieza hoy. Ya. Y lo están estudiando. Sí, pero y esto se sabía que podía pasar. No se está estudiando. Lo que pasa que tú y yo sabemos que eso depende de salir en el gobierno con unos votos y dependerá de si después vamos y hay tantos votos necesarios para poder sacar esa medida adelante. Eso no es una medida que el Departamento de Educación decide y entonces implanta. Eso es una medida que implica seguridad social y que implica a otros muchos estamentos, claro, que tú y yo sabemos que requieren otro tipo... Pero el colegio ha empezado hoy. Sí. Yo sé que a mi niño le llevo hoy, que es mi trabajo, llevarlo al colegio. Sí, que pero... uno tiene que hacer su trabajo, que me da lo mismo que se pasen la pelota unos a otros, que es que eso tenía que estar y no está. Pero que eso va a estar. Y decías antes, los protocolos, no, es que llegan tarde, es que no están. Navarra hemos sido una de las comunidades en las que nos han puesto incluso de ejemplo, porque los protocolos están desde junio. Esos protocolos en Gobierno de Navarra, por parte del Departamento de Educación y de Salud, están
estudiados y hechos desde junio. Tristemente, esto es una situación cambiante. Entonces, habrá protocolos, como tú decías, que bueno, pues que habrán podido llegar tarde o habrán podido llegar con poca antelación, pues porque se habrán dado situaciones cambiantes en ese momento. Entonces, esos protocolos van a ser protocolos vivos. Ojalá pudieran ser un protocolo estanco que supiéramos de aquí a final de curso cómo se va a desarrollar todo. Pero no va a poder ser un protocolo estanco, va a tener que ser, y debe ser, en mi opinión, un protocolo vivo. Esto de protocolo vivo es un poco contradictorio, ¿eh? El protocolo, en principio, tiene que contemplar las situaciones posibles y qué hacer en esos casos. Sí, Si vivo, lo vas digo, improvisando sobre la marcha, no lo llamamos protocolo. No, yo no digo ir improvisando, yo digo vivo, y para eso se ha creado el comité de coordinación para ir revisando esos protocolos y ver si es necesario cambiar algo. O sea, no es que sea un protocolo vivo y entonces ya no sea un protocolo, no. Que un protocolo necesites cambiar alguna de los escenarios, lo tendrás que hacer. Tendrás que ir viendo la realidad de cada momento. Él decía, ¿no? Cuando confinamos había 3 jóvenes, ahora hay 54. Sí, pero es que cuando confinamos, el gobierno decidió que se confinaba y se confinaba. De hecho, muchos de los colegios, a título propio y personal, cerraron un día antes de lo que era el estado de alarma. Decidieron que los niños no fueran a los colegios, ¿no? Entonces, ¿sabemos que no va a ser cambiante? Ojalá pudiéramos decir que esta situación no va a ser cambiante y que el protocolo, ojalá, se pudiera desarrollar de principio a fin como lo tenemos en este momento. Pues iremos viendo cómo funcionan esos protocolos en una vuelta al cole que ha empezado hoy. Habrá que ver cómo evoluciona. Sergio Gómez, Esther Iso, Iñaki Aguirre, gracias por acompañarnos y hasta otra. Hasta pronto. Gracias a vosotros.